página. Y la nota en la parte superior, porque ya lo tenemos a Tuni acá con nosotros, yo decía más temprano, una caja de sorpresas y un tema importantísimo, porque tiene que ver con, por ejemplo, la presencia de quien era el organizador, se cree, y ya se sabía en ese momento, en el 96, de lo que era el atentado a la AMIA, aquí en la República Argentina, porque había estado acá, Tuni. Efectivamente, era el agregado cultural, pero el fiscal Nisman y casi toda la causa insiste que él organizó todo. Fue el que armó el atentado contra la AMIA. Y lo curioso es que después de 2 años del atentado, lo invitaron a la CIDE. Uno se pregunta por qué a la Secretaría de Inteligencia. Dicen que querían mejorar las relaciones comerciales, hasta firmar un pacto de paz. Pero es raro, ¿eso lo hace la CIDE o lo hace la Cancillería? ¿Tiene algún sentido que un servicio de inteligencia se reúna con el principal sospechoso? Es una situación absolutamente anormal, y esto surge porque en la CIDE había una especie de galpón donde había papeles y más papeles y más papeles, estaba inundado y se rescató eso y empiezan a aparecer estas cosas, que se reunían con los sospechosos, que seguían a los abogados, que querían cambiar a los culpables. Es decir, yo te doy tal culpable, pero vos sacame a este otro. Aparece en papeles oficiales de la CIDE. O sea, un teje y maneje. Estoy viejo, teje y maneje es un término viejísimo, me doy cuenta. Vale la expresión, ¿no? Vale la expresión. Sí, pero maniobras, digamos, que sí, es un poco más actual. Gravísimas. Y maniobras increíbles en los cuales se compraban y vendían acusados. Es una situación irregular, hay una montaña de papeles y el gobierno de alguna manera quiere parar que se revisen esos papeles. Quedarse con el control de los papeles. Este claro. También es un punto a destacar, bueno, lo destaca la portada, pero además quedarse con el manejo de toda esa documentación que podría ayudar y muchísimo a esclarecer. Yo recordaba más temprano, Tuni, y a ver, confirmame vos si esto es así, ¿no? Porque decíamos, en el 96, Moyen Rabani estaba acá en la República Argentina y se reunía con la CIDE. Después vinieron años, incluso memorándum de entendimiento, ¿no? Donde se intentaba viajar a Irán para poder hablar con ellos. Fue Mauro Federico, creo yo, quien pudo hablar con Moyen Rabani hace un tiempo cuando viajó, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, pero claro, se hablaba de poder tomarles declaración, saber cuál era la versión, hacerlos hablar, acá en la República Argentina o en todo caso allá. Bueno, en el 96 ya había estado acá y en ese momento ya se sabía, pregunto, se sabía que era el organizador. Sí, claro que se lo acusaba. Yo creo que en general las pruebas son más bien débiles, pero sigue siendo acusado como organizador. Mira, por ejemplo, él fue a la avenida Juan B. Justo a preguntar precios por una Traffic. Fue con su atuendo islámico. Es un poco raro. Lo fotografió la CIDE cuando hacía eso. Después el atentado se cometió con una Traffic. Entonces uno de los elementos de la acusación es, fue a preguntar precio por un vehículo como el que se usó. Pero me llama la atención, una persona, un religioso islámico, va a ir a preguntar precios de una camioneta con el atuendo tan evidente, es tan... Pero bueno, lo concreto es que siempre se lo acusó a él. Y en ese momento iba a la CIDE, se reunía con el número 2, Juan Carlos Anchezar, y las reuniones fueron más de una. Tuni, ¿qué pasa con lo que es este decreto del gobierno para tratar de desclasificar los documentos del atentado? Digo, ¿eso va a tener algún impacto o por el contrario te parece que puede haber ahí algún otro tipo de intención? La situación era la siguiente, estos papeles fueron desclasificados, como hacen en Estados Unidos, vieron, basta de secretos sobre esto, lo desclasificamos, lo puede ver cualquiera. Bueno, esos papeles que estaban, insisto, en un enorme depósito, lo que sucede es que se le entregaron a los fiscales. Y los fiscales empezaron a hurgar en todo esto y encontraron toda esta documentación. Entonces ahora, con el nuevo decreto, de alguna manera se corre a los fiscales y toma el poder en estos documentos el Ministerio de Justicia, es decir, el Poder Ejecutivo. Tuni, te pregunto muy breve, porque ya estamos sobre los títulos. ¿Estos documentos los tenía el fiscal Nisman? El fiscal Nisman en verdad los tenía, pero nunca los fue a ver. Ese depósito era un depósito en el subsuelo, en el pasaje Barolo, estaba inundado, sucio, un desastre todo, nunca fue a verlo. Gracias, Tuni. Gracias. Ya a las 9 de la mañana, 9:03 minutos, momento.